¿Cómo están amigos? El día de hoy, por la cantidad de preguntas que tienen acerca de la función Action Bar, pues he decidido crear una especie de método para revertir esto. El método de Action Bar o el proyecto AppCompat es una librería que se adicionó en este año por Eclipse para la parte de Android. Entonces, eh, lo que hace esta librería es adicionar una barra de acción nada más, pero entonces también adiciona proyectos. Por cada proyecto que nosotros creemos, como este Hola Mundo, pues nos va a generar este otro proyecto que es una librería de compatibilidad para la barra de acción, pero en sí es el proyecto que teníamos del año pasado, es decir, de diciembre para atrás. Entonces, comencemos. Creamos un proyecto normal. Este tutorial es para crear un proyecto sin esa librería, sin la Action Bar o la app Compat. Entonces, nuevo proyecto. Seleccionamos proyecto Android. Damos siguiente. Acá pues yo nombré el proyecto como práctica. En esta parte cambié example por ejemplo. Y en el target de SDK utilicé el más básico para comprobar que funciona. Cuando adicionamos la librería ppcompat solo nos deja como básico la librería 14 que es el Android 4.0 y el tema pues lo cambiamos a ninguno porque viene predeterminado como Action Bar. Damos siguiente. Entonces el truco de esto es en no crear la actividad. Si creamos la actividad desde esta parte nos va a anclar o anidar el proyecto de appcompat versión 7. Entonces no debemos crearlo. Damos siguiente. Siguiente, en caso tal de que creáramos una actividad, pues nos sugiere una plantilla en blanco o plantillas predeterminadas para menús y botones. Damos finalizar. Entonces el proyecto que se nos crea es práctica, pero sin el proyecto adicional de appcompat versión 7. O sea, no lo creo porque no creamos la actividad, pero con ello también estas carpetas de SCR, que es donde va la actividad de Java, queda vacía, y la carpeta de la layout, que es la que contiene los botones y la parte gráfica, también queda vacía. Entonces solo tenemos que crear la parte de Java y el layout, esos dos archivos básicamente. Con el tiempo esto se hace mecánico, entonces no tarda mucho. Es aconsejable hacerlo por esta parte. Entonces para crear eso vamos a la parte de layout, vamos a nuevo y otros. Entonces en otros seleccionamos la parte de Android, archivo XML, que es para crear, damos siguiente, es para crear el layout que va a contener los botones. Entonces le damos como nombre actividad principal. Esta parte se conoce más como main activity y va en minúscula. Siempre esta parte tiene que ir en minúscula y acá reemplazamos el espacio por un guión bajo. Podemos seleccionar entre estos dos línea layout, que es para alinear todos los elementos, botones y demás cosas que agreguemos, o relative layout, que nos permite agregarlo sin tanto formalismo. Es algo muy sencillo con el relative layout, cualquiera de los dos sirve. Damos siguiente y finalizar. Acá encontramos pues que se ha generado el archivo con extensión XML. Si damos doble clic acá, pues acá notamos que está en blanco la plantilla. Si damos doble clic acá nos muestra el código, es algo muy básico. Si se dan cuenta son solo 4 líneas y comparándolo con el código que generaba anteriormente, el del año pasado, pues es similar hasta esta parte. De aquí para abajo el código pues cambia porque esta parte de activity horizontal y vertical lo que nos va a orientar a centrar o a ajustar la imagen normalmente como la vemos. Más adelante, al final notaremos qué pasa por no colocar esta parte de código. Simplemente pues si quieren lo adicionan y si no pues lo dejan así. Siguiendo, entonces vamos a crear la parte de Java. Primero vamos a agregar un paquete. Entonces nos paramos en el nuevo y nuevo paquete. Cuando estamos llenando la plantilla
había una parte que yo mencioné que cambiaba el example, por ejemplo. Entonces la nomenclatura es la misma. Con punto, entonces lo que les dije, cambio el example por el ejemplo para evitar problemas. Y punto práctica, que es el nombre del proyecto. Acá nos pide que nos consulta que si queremos de una vez crear la parte de Java, pero yo no la creo porque va a quedar con el nombre de info y yo quiero darle un nombre personal, entonces no la selecciono por ahora, le doy finalizar. Y para crear esta parte de Java repito este proceso, pero entonces vengo parándome en el paquete ya agregado, doy clic derecho nuevo y ya no vengo a paquete sino a clase. Entonces en clase me va a pedir que le dé un nombre a la actividad principal de Java. Entonces yo le voy a dar actividad principal, pero esta primera, por ser una actividad de Java, va en mayúscula. Y acá pues omití el espacio o el guión bajo. Le doy finalizar. Entonces podemos notar que está ya la actividad de Java. Y el código es muy básico de 2 líneas, así que vamos a tener que ir adicionándolo poco a poco, pero es algo muy básico, cosa que no nos va a enredar y es muy funcional para lo que era el proyecto antes de que se creara el Action Bar. Entonces cuando miramos el proyecto veíamos que era una clase pública, la actividad principal que era un activity main, acá pues es una actividad principal, extend, y ahora con el action bar pues acá viene action bar, pero nosotros vamos a utilizar es solo una actividad que es algo sencillo para trabajar el código que vamos a utilizar. Entonces damos a activity y nos pide importar la actividad de Android o el espacio para trabajar en Android. Le damos clic y pues acá vemos que se importó. Ahora acá en esta línea que subrayé le damos clic derecho y seleccionamos la parte o vamos a source y le damos en implementar métodos. Acá vamos a buscar el método onCreateBlood, que es el que nos servirá para orientar el layout que creamos anteriormente y visualizarlo en la pantalla de Android. Entonces lo marcamos, damos OK y notamos que nos adicionó el método y aparte nos importó la librería. Dentro de este mismo método, entonces, para poder visualizar el layout que creamos antes, colocamos esta línea de código setContentView entre paréntesis el recurso punto layout y el elemento, en este caso es el archivo que creamos, el punto xlm, que ahora lo toma como una layout. Le damos clic y ya tenemos el código para que con esto decimos es que nos cambie el contenido que tiene la vista por el layout que creamos. Por ahora estarían ya los dos archivos, el del layout y el de Java, pero debemos indicar en la actividad principal, es decir en el Android Manifest, crear la actividad y decirle que la ejecute. Entonces venimos acá a la pestaña de Android Manifest, dentro de la parte de aplicación, abajo de demo, creamos la actividad. Esta va a funcionar o la ruta va a ser la del paquete con punto ejemplo punto práctica. Esta es en minúscula así que no tiene relevancia, pero la que sigue después del punto esa sí va en mayúscula porque es la actividad principal de Java y como ya recordamos debe ir la primera en mayúscula, entonces actividad principal. Y el resto pues la verdad me guié con el ejemplo anterior, mirando cuando en el Android Manifest anterior, antes de que se creara el Action Bar y todo eso, entonces me guié en uno de ellos y copié tal cual estaba esa actividad, que solo dice es que la ejecute, que la cree y la ejecute como principal. Y listo, ya tendríamos nuestro código. Esta es la parte que adicionamos acá en el Activity. Y acá especifico que solo se cambia, pues se sigue la ruta del paquete original que va en minúsculas y que la parte de Java pues se va en mayúscula la primera. Entonces como podemos ver esto es lo que hemos adicionado en rojo y lo que está en verde es todo el proyecto completo. Acá nos quedaría el código en Java tal cual está, como lo pueden ver, lo que adicionamos y la actividad que va a mostrar en el layout. Entonces pues luego ejecutamos, lo corremos en la máquina virtual y como vemos si funciona.
o sea que el código está idéntico a como estaba antes de que apareciera el Action Bar. Como les indiqué en el layo, pues nos faltó la parte específica, la parte horizontal y vertical, por eso nos quedó girado 90 grados, pero de todos modos la aplicación funciona. Entonces sería adicional esa parte de acá en el activity, en la actividad principal, pues la parte vertical y horizontal, pero el resto está funcionando bien. Entonces, pues las desventajas del Action Bar, o lo que yo he notado en muchos tutoriales que la gente pregunta, es que se crea o se recrea, se reproduce o se replica y cada vez que abrimos un proyecto, un app compat, es decir, no es el mismo para todos. Si creamos un proyecto adicional, pues aparecerá una app compat versión 7.2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de proyectos que creemos. Esto va a ser un poco engorroso, va a enredar a la gente y pues los va a confundir. También, ¿qué pasa? Que ese proyecto no se puede eliminar así como así porque en este caso, si lo eliminamos, va a cambiar o alterar estos valores y estos valores no se pueden modificar porque se daña todo el proyecto. Estos valores de acá y de acá y de acá. Volviendo con la explicación de las desventajas, también es que las personas que ven los tutoriales y eso se guían por una estructura y el Action Bar la modifica. Entonces, el activity principal o la estructura del activity queda tal cual como estaba antes del Action Bar. Las ventajas de utilizar este método, pues que el código es sencillo y ya la mayoría ha aprendido a manejarlo. Funciona completamente igual a todos los métodos anteriores utilizados antes de la actualización del Action Bar. Todas las aplicaciones y desarrollos pues sean guiados por el método del Activity y no del Action Bar. Y pues la carpeta o el proyecto como tal se puede copiar y mover a otra extensión y no va a tener problema de que se nos quedó anclado con un app compact diferente al que estaba anclado a ese proyecto. En las referencias pues yo agrego la página de donde me guié, que es un tutorial de Android el 18, 19 y 20 que explica cómo crear nuevas ventanas y pestañas. En sí pues las comparaciones físicas acá las podemos ver. Como les decía, cada vez que creo un proyecto, entonces, por ejemplo el primero fue el app compact versión 7, creo un segundo proyecto, entonces me duplicó ese paquete o esa librería. Si creo 10 pues me va a quedar 10 app compact y eso es muy engorroso, es feo. Otra cosa que podemos notar en el proyecto, miremos acá en uno reciente que creaba, es que el, el, el proyecto como tal va a generar un layout adicional, es decir, este activity va a estar de perezoso, no va a trabajar, no va a tomar botones, sino va a hacerlo este fragment que va a ser el activity principal pero el crédito se lo va a llevar el activity main porque él es el que va a llamar o sustraer todo el trabajo que va a hacer el fragment. Entonces es un código redundante para esta parte. Lo otro, cuando se crea, de por sí cuando ya se crea el código, entonces en la actividad de Java, de una vez nos arroja advertencias sobre esa librería de soporte, correcciones que se deben hacer o ajustes. Y como les decía, el método Activity es más sencillo. Este Action Bar de una vez nos va agregando varias clases públicas y pues es un poco enredadito, pero como tal, una vez que da la aplicación, esta barra es muy amigable y entendible para quien vaya a manejar la aplicación. Entonces tiene sus ventajas y desventajas, pero yo prefiero y por práctica, digamos ya que se me ha vuelto mecánico, crear el proyecto sin la actividad principal y irla desarrollando paso a paso. Es muy sencillo, solo crear esos dos archivos. Entonces no sería nada más. Cualquier duda o inquietud que tengan me escriben al correo que especifico en la descripción del video.